Bueno, ahí está Ahí dice grabando. que la grabación está Ahí está apurada. grabando y la ubiqué bien, porque me da miedo de perder la grabación también, que tiene un sentido para todos y para todas. Así que, pero ahí está grabando. Tengo miedo de meter la pata, pero ya ubiqué dónde guardarla también. Así que no es que sea no soy muy hábil con esto, por eso me da esa inseguridad. Pero está ahí grabando. Estamos Bueno, si les todos igual. parece, vamos empezando. Entonces, buen día para todos, para todas. Si quieren, nos vamos presentando, que es cierto, acá no aparece justo el nombre ni el de Matías ni el mío, que recién estaban preguntando quiénes éramos los docentes. Si quieren, nos vamos presentando. Mi nombre es Mariana Gabrinetti y, bueno, conformo este equipo de cátedra en las que estamos trabajando conjuntamente con Analía Chilemi, con Mercedes Iparaguirre, con María Bonicato, con Pablo Reitano, con Matías Yuchi y con Germán Arriaga. Y bueno, para nosotros es un gusto estar compartiendo esta experiencia acá, en esta instancia. Nos hubiera gustado mucho más que fuera presencial, que tiene otras posibilidades de intercambio, pero bueno, le estamos poniendo las mejores de las energías para tratar de brindar eh, lo mejor que podamos en cuanto a la formación en el marco de estas clases sobre Estado y políticas sociales. Si quieren, voy pasando la posta, así se van presentando también mis compañeros y compañeras del equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Continúo? Hola, hola. Sí. ¿Se escucha bien ahora, no? Bueno, sí. Mi nombre es Pablo Reitano, soy integrante de la Cátedra de Política Social, soy trabajador social y bueno, un gusto compartir este espacio, esta experiencia con ustedes en una circunstancia particular y todos, ¿no?, aprendiendo en estas nuevas modalidades virtuales. Así que bueno, dando lo mejor para esta nueva experiencia. Un gusto. Bueno, continúo yo, si les parece. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Mi nombre es Germán Arriaga, soy sociólogo, también integrante de la Cátedra de Política Social. Con gusto ahora sí nos presentamos a todos y todas y esperemos que este espacio sea un lindo encuentro de reflexión y un buen proceso de aprendizaje para todos. ¿Sigo yo? Bueno, sí. Bueno, ¿cómo andan? Buen día a todas y a todos. Mi nombre es Mercedes Iparaguirre, ocupo una adjuntía en la cátedra, en este espacio. También soy licenciada en Trabajo Social, me recibí en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, lo mismo que los compañeros, ponerle las mejores energías y nos desafía mucho que trabajar con ustedes que ya tienen desempeño profesional, nosotros damos clase en el grado, así que eso nos llena también de energía y bueno, y esperemos pasar lo mejor posible. También, como decía Mariana, nos hubiera gustado otra cosa, nos imaginábamos en la costa, pero acá estamos, ya iremos para allá cuando superemos todas estas fases. Así que buen día. Bueno, sí, me presento, ¿cómo están? Matías Yuchi, también integro la cátedra presencial, presencial no ahora, ya no, en política social, y sí, es un gusto estar participando de este seminario, y esperemos, sí, llevarlo lo mejor posible en este contexto, y bueno, aquí estaremos para intercambiar y conversar sobre las temáticas. Bueno, buenos días a todas, a todos. Yo soy Analía Chilemi, soy trabajadora social, licenciada en Trabajo Social, también recibida en la Universidad de La Plata. Bueno, como por ahí ustedes ya fueron viendo a lo largo del recorrido del ciclo de complementación, nosotros hemos
formado las cátedras, configurado las cátedras con docentes de otras cátedras de la licenciatura en trabajo social, ¿no? Entonces, eso también nos genera un desafío, pero también una linda forma de ir interactuando entre docentes de distintas cátedras que somos afines, en este caso política social y políticas públicas, planificación y gestión, que es la cátedra a la que yo pertenezco. Así que, bueno, es como un doble desafío. Primero, interactuar con otros y otras docentes de la carrera, que eso nos enriquece un montón. Y después, bueno, lo que decía Mercedes, estar como compartiendo este proceso de formación con todos profesionales, digamos, con todos y todas ustedes que ya están en el ejercicio de la profesión y que eso implica como, bueno, otro nivel de reflexión, otra posibilidad de poner sobre la mesa discusiones que tienen que ver con la práctica concretamente y bueno, con los temas que trabajamos nosotros, eso es como doblemente importante, ¿no? Y además nos va a ayudar muchísimo para ir pensando cada una de las temáticas que vayamos abordando en la cátedra. Así que bueno, un placer ser parte de un equipo del CCC, porque todas y todos los docentes que han pasado por aquí, bueno, se fueron muy contentos y muy contentas con la experiencia. Así que bueno, ahora nos tocó a nosotros y la verdad que agradecida y contenta de estar acá. Eso queremos saber, a ver qué le pasaron el dato de cómo éramos nosotros, qué le dijeron y nosotras. Bueno, yo lo voy siguiendo por otros lados también por mi rol en la facultad, pero todos los equipos docentes han estado muy, muy conformes con cómo se desarrolló la experiencia. Obviamente los que viajaron mucho más, pero bueno, todos contentos con cómo habían transitado el proceso y bueno, parece mentira, ¿no? Que ya estamos en el segundo cuatrimestre del segundo año. O sea, ha pasado rapidísimo, bueno, por lo menos para nosotros ha pasado rapidísimo, ya le falta poco para terminar, y es una alegría también haber podido sostener, ¿no? Todo este proceso, que al principio parecía tan incierto, y bueno, haber llegado a esta instancia es como muy importante. Y creo que es una de las, digo, esto nos da la posibilidad, un segundito más y ya no me extiendo más, pero digo, me parece que cómo se fueron conformando los equipos y cómo se fue pensando también desde la coordinación y desde los equipos docentes, cada una de las materias creo que es una de las carreras, de uno de los ciclos en que más se está pensando en el perfil de las y de los estudiantes. Cada uno de los equipos va trabajando un montón eso. Entonces eso es buenísimo también. Totalmente. Bueno, también quería decirles que les agradecemos a quienes ya se fueron presentando en el foro, que estuvimos leyendo sus presentaciones, bien interesante lo que allí transmiten respecto a sus trayectorias laborales, a sus espacios de inserción actuales, hacia las inquietudes y expectativas que tienen respecto a esta materia. Así que ya estuvimos leyendo e invitamos a quienes todavía no lo pudieron hacer que lo hagan porque nos interesa. También ayer compartíamos con compañeros del equipo de cátedra esto, ¿no? Como sus espacios de inserción y sus expectativas también contemplándolas para el desarrollo de la materia. Si les parece, vamos pasando a ir viendo los contenidos de la materia, así compartimos y vamos contándoles los lineamientos más relevantes de la materia, cómo estamos pensando la cursada en esta modalidad virtual, los modos de evaluación, estas cuestiones que hacen a aspectos generales de la cursada. Germán, ¿vos vas compartiendo el material? Ahí comparto la presentación. A ver si me deja con...
¿Se llega a ver ahí? ¿Se empezó a ver? Sí, sí. Yo sí, perdón. ¿Se ve bien? Ahí Sí, sí. empezamos. Que recién estaban preguntando los nombres. Bueno, más que nada lo que nosotros queríamos hacer con esta presentación es que tengan el registro de quiénes vamos a trabajar las primeras unidades, sobre todo las primeras unidades 1 y 2, están a cargo de Mariana Gabrinetti, quienes hablaba recién, Matías Lucy, que se presentó, quienes habla Germán Arriaga, y Pablo Reitano. Los dejo si lo quieren anotar. De todas maneras, lo que podemos hacer es Está todo. enviarles, claro, les envío este mismo link, si les parece, así ya les queda como recurso también la presentación. Sí. ¿Sí? Igual de todas maneras anote, no hay problema, tenemos tiempo, pero les Y queda está ya. grabada también la clase. Así que... Está quedando grabada y también el equipo está en el aula virtual también especificado. Los datos estos los tienen en el aula virtual, en el aula virtual también está en la presentación general subido el programa de la materia, donde están también los nombres. Respecto a lo que les comentaba y les compartía recién a Analía, esta articulación que hacemos entre el equipo docente de 2 cátedras, bueno, quienes estamos a cargo del módulo 1 y 2 somos nosotros que somos docentes de la materia política social en el grado de la licenciatura de trabajo social y las compañeras de la otra materia que les comentaba Analía, pero bueno, venimos trabajando de manera articulada, pensando la propuesta pedagógica de manera articulada, como decía Analía, es un desafío y al mismo tiempo un gusto, ¿no? Un placer para poder compartir entre ambos equipos con temáticas que entre sí se van articulando también en el grado de trabajo social y acá poder hacerlo, plasmarlo conjuntamente en esta materia. Perfecto, y como les decía Mariana, unidades 3 y 4 a cargo de María Bonicato, Analía Chilemi y Mercedes Parramino. María hoy no está, es docente colaboradora, es la titular de la Cátedra Políticas Públicas, Planificación y Gestión en la que Mercedes y yo estamos, pero seguramente cuando estemos en el desarrollo de la unidad 3 y 4, que va a ser a partir de octubre, bueno, va a estar en alguna de las clases y va siguiendo el proceso. Perfecto. Avancemos un poquito más. Entonces, la materia del CCC tiene 2 objetivos principales, digamos, 2 patas. En primer lugar, es reconocer los objetivos y funciones que cumplen las políticas sociales en el marco de la relación Estado-sociedad civil, que vamos a empezar a ver dentro de las primeras unidades 1 y 2. Por otro lado, que va de la mano en vinculaciones, fortalecer la formación de los profesionales dentro de lo que es planificación, ejecución y evaluación de las políticas sociales. ¿Bien? Insisto con esto ya lo van a seguir teniendo dentro de lo que es la presentación, así que avanzamos un poquito más. Algo que no nos gusta a ninguno, pero que es necesario siempre presentar, es el tema de lo que es la evaluación. En este caso, para condición de aprobación de la materia, consta la materia, la asignatura de la presentación de 2 trabajos prácticos. Uno correspondiente a las primeras unidades, 1 y 2, y el segundo TP, 3 y 4. ¿Bien? Y para acceder a la promoción de la materia, los estudiantes tienen que alcanzar la nota 6 como mínimo en cada una de las producciones. ¿De acuerdo? Trabajos integradores, ¿cómo serían? Van a ser 2 trabajos, el primer trabajo articulando la unidad 1 y 2 y el segundo trabajo los módulos 3 y 4. Y sí, van a ser integrando los conceptos trabajados y también como, digamos, eso va a ser lo que cumpla la función de lo que es un parcial habitualmente, ¿no? Va a ser ese trabajo. Vale, ¿tienen que ser producciones individuales? En principio sí, ustedes vienen trabajando con producciones individuales en todas las otras materias también, ¿no? Sí, hacemos los profes, algunos trabajos fueron individuales, otras producciones fueron en grupo, pero está bien.
Claro, porque en general grupales son como los trabajos intermedios, pero siempre el que cumple la función de parcial, digamos, en general es individual. Individual. Sí. Ay, perdón. Bueno, continuamos, si les parece. Este es un breve y somero raconto de las 4 unidades, como para que ya las tengan presentes. La primera unidad, a ver si abre. Ahí va. ¿Se ve bien? ¿Se llega a ver, a leer? Bueno, Sí. la primera unidad tiene un carácter introductorio. Son los aspectos introductorios de la política social. Básicamente es qué es lo que entendemos por política social, el concepto de política social y de problema social. Más que nada es empezar a trabajar el tema de cuáles son los enfoques y las perspectivas vigentes dentro de las concepciones de la política social. Y más que nada considerarlo, como vamos a ver en un ratito, como un capítulo de las políticas públicas. ¿Bien? En el medio, lo que trabajamos siempre es la relación Estado-sociedad civil y cuáles son las perspectivas teóricas del Estado vigente tanto en la academia como en Latinoamérica. Continúo un poquito más. La unidad 2, por otro lado, aborda lo que es la política social en el carácter de sociedad, es decir, cuáles son los orígenes de la política social, muy entramados con el origen de la seguridad social en Argentina. Como lo están viendo, cuáles son las diferentes interpretaciones acerca de lo que son los surgimientos del estado de bienestar o estados sociales, básicamente enfocados en las intervenciones en Argentina. Y por otro lado, también empezamos a trabajar lo que son las características del modelo neoliberal y la diferencia metodológica y analítica entre lo que es protección social por un lado y sistema de protección social por otro. ¿Bien? También trabajamos al final de la unidad el enfoque de derechos y de riesgo como para complementar este tema de la política social en su carácter de historicidad. Sí, algo que también incorporamos en la propuesta que nos comentaba Laura Viscardi que les interesaba y teníamos el interés como el propósito también de incluir en esa unidad es la dimensión de cuidado en materias de políticas sociales, ¿no? Porque venimos trabajando también ese enfoque de derechos, pensando también en el atravesamiento desde la perspectiva de género en materia de política social y en esa línea también también estar puntualizando algunas cuestiones vinculadas a la dimensión de cuidado en torno a las políticas sociales, a los programas y a los programas sociales. Y desde esa perspectiva que vamos a ir analizando algunos programas, algunas intervenciones sociales del Estado, por ejemplo, también a la asignación universal por hijo, o también introducir debates actuales como es el ingreso ciudadano universal en materia de política social. Sirve también como, además de formación, obviamente, como un puente, un lazo hacia los módulos 3 y 4 que van a seguir trabajando con las compañeras, ¿no? Que ahora van a pasar a precisar los contenidos de los otros 2 módulos. Pero bueno, quería comentarles eso también que está incorporado en la propuesta. Bárbaro, Maris, gracias por la aclaración. Bueno, si quieren, pasamos a la unidad 3. Mer, ¿tenés ganas de comentarla o la comento yo como a ustedes les parezca? ¿Dónde se fue Mer? No sé si estaba ahí para... No, perdón, estaba silenciada. Cosas que pasan. Bueno, les decía toda muteada que la unidad 3 nosotros la estamos iniciando por octubre, pero ahora vamos a hacer una pequeña presentación, así ustedes ya se quedan con la idea total de la materia y después profundizaremos. En la unidad 3, la idea es que nosotros podamos focalizar o hacer zoom en el espacio ocupacional o en los espacios donde se desempeñan profesionalmente, pensando en las disputas que tenemos ahí en términos de las posibilidades de ir ensanchando ese espacio, de ir ocupando otros lugares. Nosotros eso lo vinculamos al proceso de producción de políticas públicas, después ya nos vamos a meter con eso, que
referimos con ese proceso de producción. Entonces ahí, fortalecer esos espacios. Ustedes en las presentaciones refirieron a su desempeño profesional en justicia, en salud, en educación, en los equipos de orientación, en los CAPS. Bueno, nosotros vamos entonces a focalizar esos espacios, ver cómo podemos ensancharlos, y para eso estar viendo qué es lo que tenemos que fortalecer, cuáles son las capacidades profesionales que deberíamos trabajar, y nosotros vamos a hacer hincapié en algunas herramientas. En principio, herramientas que nos provee un paradigma de planificación, que es la planificación estratégica situacional, cuyo creador es Carlos Matus. También nos vamos a meter con eso. Después vamos, si querés, Germán, pasada de unidad, digamos, vamos a hacer anclaje en lo que son las organizaciones, los espacios concretos de esta inserción profesional, y ahí estar indagando algunas categorías que provienen del análisis organizacional y que nos permiten conocer las organizaciones. Bueno, en eso ustedes van a hacer aportes concretos y ya ir avanzando en herramientas de gestión que para nosotros, les llamamos recursos críticos, son imprescindibles o se vuelven estratégicos en esos procesos en los que intervenimos. Eso va a ser un poco la unidad. Ahora Anita comenta algo sobre la bibliografía, ya nos vamos a meter de lleno con estos temas. Sí, un poco, y también retomar en función de lo que decía Mercedes al principio, que nosotros partimos de la base que por más que al trabajo social siempre se lo vincule con la ejecución terminal, siempre se lo vincule a la implementación de las políticas, nosotros y nosotras partimos de la base que con una adecuada formación teórica y metodológica, el trabajo social es capaz de desempeñarse en cualquiera de los momentos de producción de la política, tanto en el diseño como en la implementación. Entonces nosotros, para lo que vamos a trabajar, digamos, durante esas unidades y digamos, como complemento de lo que se trabaje en las primeras 2 unidades, es eso, digamos, el fortalecimiento en herramientas que posibiliten pensarse también en cualquiera de esos momentos de producción de la política, ¿no? Y para eso, bueno, trabajamos, como decía Mercedes, digamos, con algunos autores contemporáneos, otros que no, que vienen de las corrientes del análisis de las políticas públicas, que vienen de las corrientes de análisis del Estado y de las organizaciones. Nos centramos mucho para las herramientas de planificación en Matus, que es un autor chileno, que ya después le vamos a contar la historia, pero también trabajamos con algunas reflexiones producidas por la cátedra de la que formamos parte, que recuperamos porque son experiencias también de gestión que nos parece que pueden enriquecer como el debate y la apropiación de algunos de los conceptos que vamos trabajando. Perfecto, Analía, muchas gracias. Continuamos un poquito, si les parece. Ahí va. Bueno, más que nada la idea ahora es empezar a trabajar algunos textos iniciales de la unidad 1, sobre todo el texto de Claudia Danani y Gilberto Jiménez, que lo tienen después. Ambos textos ya están subidos dentro de lo que es el espacio del aula, el aula web. Les consulto, ¿ya lo han podido ver, lo han podido abrir, bajar, leer, estuvieron pisteando algo? El recurso lo abrimos. Sí, también, perdona Germán, antes de pasar al desarrollo de contenidos o de los lineamientos de los primeros temas y materiales, comentarles cómo estamos pensando el aula virtual, ¿no? Como ya ustedes tuvieron posibilidades de acceder al aula virtual, hay una primera solapa de presentación de la materia, donde ahí van a encontrar la propuesta pedagógica, la conformación del equipo, donde está el foro de presentación, y luego ya pasamos a la segunda solapa, que es la clase 1, donde vamos a ir trabajando en el aula virtual con distintos recursos pedagógicos que estamos elaborando desde la cátedra. Allí vamos a ir subiendo videos, complementando estas clases sincrónicas que van a tener lugar los sábados por la mañana, en este horario, que
mantuvimos este horario porque nos transmitieron que era un día y horario que a ustedes les convenía por sus inserciones de trabajo. Y como les decía, vamos a ir clase a clase, publicando el texto que corresponde o los textos que corresponden a cada clase, acompañados de distintos recursos pedagógicos de apoyo para que les facilite a ustedes el acceso a los materiales y a los temas. También estableciendo articulaciones entre los distintos materiales y temas en esos distintos recursos que estamos produciendo. Entonces ahí, por ejemplo, en la primera clase van a encontrar un video, que en ese caso es un video que preparé yo, pensando en ustedes, en este seminario, en esta materia particularmente, como introductorio a esta temática que ahora vamos a ver los lineamientos. Hay guías de lectura, hay un PowerPoint también. Sí, Ana. ¿Querías decir algo? No, que por el chat estaba diciendo que algunos no habían podido acceder todavía al aula, que no les aparecía. Una preguntita, Ana. Sí. La clase 1 la subieron ayer. Sí, la subimos ayer. Vamos a ir subiendo. Eso les íbamos a decir. Ayer estábamos algunos, nos dividieron por modalidad de TIF, y ayer estábamos con la entrega de algo del TIF, algunos de nosotros. O sea, yo, por ejemplo, ayer ni miré la materia de ustedes, la miré antes de ayer, que me metí en el foro, me presenté, y ayer no entré, por eso. Hasta antes de ayer no me aparecía la clase 1. Tuvo que haber sido está bien, no hay problema. Porque si no les aparece... Perdón, Mariana. No, perdón. Dale, Ana. No, que si no les aparece, que vuelvan a hacer el recorrido por facultad para buscarla, claro, sí, para buscar la materia. No eso nada más. Sí, eso es lo que, estas cuestiones que están preguntando, también quería comentar eso antes de pasar a hacer el desarrollo de los lineamientos de estos contenidos. Y es que pensamos habilitar las clases de acuerdo al día de cursada que hubiera tenido en lo presencial, viernes y sábado. Por eso está habilitada desde ayer la clase 1, hoy la habilitamos la clase 2. Y van a encontrar, les digo, cómo pensamos las clases y cómo las tenemos organizadas, van a encontrar una primer parte introductoria, que es importante leerla, es un escrito relativamente breve, pero introductorio a la materia a cada clase. Luego el texto lo vamos a ir publicando, o los textos publicando en el día que corresponde. Algún video explicativo, algún PowerPoint, algún recurso que nos parezca pertinente para acompañar el abordaje de cada uno de los temas, y guías de lectura, que son guías que preparamos para también como recurso pedagógico para el estudio. No es necesario que la presenten, sino que es para que ustedes puedan ir focalizando en los ejes temáticos que nos parecen más relevantes, ir distinguiendo categorías teóricas y demás. Sobre esta cuestión también se estuvo haciendo antes, que veo acá en el chat que dice que hay algunos compañeros que no pudieron ingresar. Se fue activando a todos. No sé si alguien tiene algún inconveniente, les pedimos que nos lo avise. En la plataforma, ustedes ya saben, hay un correo electrónico que queda sentado todo dentro del aula virtual, se pueden comunicar con nosotros por allí. Y también está el Drive con la bibliografía, ¿no? El acceso a toda la bibliografía. Tal cual. Y eso les queríamos decir, que si bien estamos habilitando clase a clase, de acuerdo al viernes y sábado cuando se abre la solapa para que ustedes puedan acceder, si quisieran ustedes ir anticipándose en las lecturas, como la cursada es intensiva y con una periodicidad quincenal, tienen por un lado el cronograma también en las primeras solapas, donde está incluido el cronograma de clases de los primeros módulos, de manera que ya tienen organizado ahí qué textos entran para cada clase. Y habilitamos un Drive, que también lo subimos el enlace en el aula virtual, para que ustedes puedan acceder a la bibliografía completa. Si ven, la vamos abriendo en cada clase, que ustedes cuenten como con ese reservorio de bibliografía
que vamos a usar a lo largo de todo el tiempo que dure el desarrollo de la materia, para que puedan organizarse mejor. Así que eso para que... Mari, sí. No, que antes que se metan ya en las unidades, los saludamos con Mercedes, así, bueno, pueden Sí, las compañeras sí. y los compañeros de las primeras unidades empezar a desarrollar. Saludamos a todos y a todas. Bueno, nos vamos a estar comunicando en este tiempo y ya trabajando más de lleno a partir de octubre con nosotras. Bueno, muchísimas gracias y como ya les dijimos, un placer conocerlas y conocerlos. Yo las había conocido en el encuentro de FAWATS algunos, pero bueno, ahora más cerquita. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias, Ana. Chau, Analía y Mercedes. Chao, gracias. Chao, gracias. Bueno, ¿continúa, Mari? ¿O por ahí Sí. agregamos algo más antes de empezar el contenido? No, esto como cuestión general de la organización y para que sepan, bueno, las ideas generales también de cómo está organizada el aula virtual. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es presentar los lineamientos principales. El desarrollo también temático lo van a encontrar de este tema a partir de un texto de Danani, donde presentamos la conceptualización de políticas sociales, la política social como campo, conceptualizaciones y diferentes perspectivas teóricas que brindan aportes para estas conceptualizaciones, para pensar las políticas sociales, para pensarnos también profesionalmente en el campo de las políticas sociales. Vamos a presentar acá algunos lineamientos y hay un video, como les decía, que ya está subido al aula virtual en la clase de ayer, donde esto se desarrolla. Y después vamos a pasar a presentar los lineamientos del texto de Gilberto Jiménez, que es un autor mexicano, donde se presentan diferentes perspectivas también sobre el Estado. Bueno, eso, que vamos a ir ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí. Parece que se no se escucha. Ayer yo. Pero, yo. No. Sí, no ¿Ahí? Sí, ahí se escucha mejor. No, la cursada con ustedes es viernes, por ejemplo, hoy tuvimos clases hoy y ayer, se supone, y dentro de 15 días volvemos a cursar. Sí. ¿O es todos los viernes y sábados? No. Parece que hubiese empezado a cursar cada 2 semanas. Está el cronograma también en el aula virtual, el cronograma de clases. Se mantiene ese régimen de periodicidad quincenal. Perfecto. Viernes y sábado. Sí. Bueno, eso. Bárbaro. Agregar también que hasta el día de ayer por la tarde yo estuve matriculando, así que si por ahí alguno entró por la noche o hoy a la mañana al aula web, todavía no llegué a matricularlos, ahora cuando termine la clase los matriculamos. ¿Cuáles son, quiénes, por lo menos la cantidad de gente que no pudo ingresar al aula web como para tener un registro? Y ahí estaban comentando por el chat. ¿Quiénes son? Como para saber quiénes faltan ingresar. Yo, Franco Vargas de Villa Gesell. Bárbaro. Ya lo anotamos, así lo vamos bien. ¿Te parece? Buenísimo. Ahí va. ¿Alguien más? Antes de empezar con los contenidos, que no haya podido ingresar al aula web. Bueno, empezamos. Pablito, ¿te parece arrancar? Y lo vamos trabajando, si lo hacemos un poco más dinámico y no se aburren tanto con mi voz. Yo quiero decir algo antes de que arranquen. ¿Eh? Que quiero comentar algo antes de que arranquen. Sí, Vecinos. A mis compañeros. Yo estuve mirando y esta gente que pone sonrisitas tienen muchos textos para nosotros. Estén atentos, muy atentos. Sobre esa cuestión. Bueno, sobre esa cuestión, no se sientan abrumados o abrumadas por eso.
también les quería anticipar. El texto de Danani es bastante accesible. El texto de Jiménez es el texto que tal vez resulte más complejo. Por eso vamos a ir viendo acá algunos lineamientos sobre sus contenidos que apoyen en la lectura. Y después el resto de los materiales es accesible y también en relación a la cantidad de materiales, fuimos buscando aportes bibliográficos, sobre todo para los textos que siguen, ¿no? Estos que son centrales en la materia, que hacen al marco teórico más consistente y contundente de la materia, que son publicaciones que están online. Muchas de ellas son muy cortitas, ¿m? Entonces algunas son ponencias, algunos son artículos de revistas especializadas. Entonces, más allá del número de materiales, son textos que son cortos y resultan accesibles. Digo esto por el comentario que recién estaban haciendo, ¿no? Y bueno, cualquier cosa. Y van tomando también los textos, sobre todo los que siguen, como aportes de diferentes dimensiones que hacen a las políticas sociales. Sabemos también que nos transmitieron que están haciendo o empezando a pensar el trabajo integrador final. Entonces, pensamos que en esa línea también la selección de bibliografía de los textos que siguen en las clases próximas, pensando, por ejemplo, estas cuestiones del enfoque de derecho, de riesgo, la dimensión de cuidado de la que recién hablábamos, que sean aportes en términos de dimensiones que puedan contribuir a la elaboración también de esos trabajos, no solo en términos de formación profesional, sino también en lo más inmediato para la elaboración del trabajo final. ¿Estaba silenciado? Ahí estoy. Bárbaro. ¿Alguna otra consulta antes de empezar con los primeros contenidos, con la unidad introductoria? Bien. Pablo, ¿querés empezar? ¿Querés comenzar? Y lo trabajamos un poco más dinámico. Perfecto. Bueno, Estamos en silencio y acompaño. Buenos días nuevamente. Les queríamos comentar previamente que ayer, en relación a los y las estudiantes que se fueron presentando, íbamos viendo también las áreas de inserción laboral en las cuales ustedes se desempeñan. Y veíamos interesante ir pudiendo relacionar y vincular los aportes de Dananis y de Jiménez en relación a sus áreas de inserción laboral. Entonces, cuando nosotros hablamos como las políticas sociales, como un campo de disputa donde intervienen diferentes actores, ¿no? Ustedes también, en relación a su inserción laboral, puedan ir identificando estos conceptos que plantean los autores, en este caso Dananis y Jiménez, como una manera de una aprehensión de los contenidos mucho más cercana y no tan abstracta. Profe, no se lo escucha se lo escucha bajito. Hola, ¿ahora? Silencia tu micrófono, Lau, capaz que ahí se sube un poco. Cuando silencias el micrófono se te sube el audio de él. A ver. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, Pablo, se escucha. ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, les comentaba, ayer nosotros estuvimos viendo en relación a las presentaciones que ustedes fueron realizando en el foro, las inserciones laborales en las cuales ustedes se desarrollan. Entonces la idea, pensábamos que nos parecía interesante ir pudiendo vincular los conceptos que plantea Dananis y Jiménez, como la política social, como espacio de disputa donde intervienen diferentes actores, y pudiendo relacionar estos conceptos con su propia inserción laboral para que sea de una manera más aprehensible estos contenidos. Disculpen, escucho mucho ruido si tienen algún micrófono abierto, porque se filtra como algo que está hablando más. Cintia 25. Siléncense, por favor, así lo podemos escuchar. Debe haber algún micrófono abierto y por eso están como con estática. Si no silencian los micrófonos. Al contrario, yo cuando
activo el micrófono lo escucho más alto, pero bueno. Sí, a mí me pasa lo mismo que a vos, Cris. Bárbaro, si no, levanto un poquito más la voz porque me entraba por los oídos bastante interferencia. Bueno, y en ese sentido, Dananis va a plantear que en el campo, ¿no?, de las políticas sociales hay propuestas que ven a las políticas sociales como una cuestión meramente técnica y de procedimientos. Y en ese sentido quedan desprovistas o encubren las dimensiones políticas e ideológicas que todas políticas sociales tienen. Es por eso que plantea que detrás de cada posición técnica existen posiciones teóricas. Y es así que lo que propone Danani es poder recuperar las dimensiones teóricas y sociopolíticas de las políticas sociales. Nosotros vamos a ver que cuando plantean las autoras que las políticas sociales van a contribuir a un orden como totalidad económica, política, social y cultural, es por eso que se deben analizar a las políticas sociales teniendo en cuenta los distintos proyectos sociopolíticos que se encuentran en pugna permanente. Y esto lo podemos luego leer también a la luz de lo que plantea Jiménez con la concepción de Estado. Nosotros podemos ver en los diferentes ámbitos en donde ustedes se desarrollan laboralmente estas tensiones y estas disputas entre los diferentes actores que allí existen. Veíamos que muchos y muchas de las personas que ayer se presentaron trabajaban en el ámbito educativo, ¿no? Y en el ámbito educativo, por ejemplo, en la implementación de la educación sexual integral, de esa política, también vemos ahí cómo subyacen diferentes tensiones en cuanto a esa implementación. Por lo tanto, ahí podemos visualizar cómo estos diferentes actores están en tensión y en disputa permanente. Lo mismo pasa, lo podemos vincular en el área de la salud, ¿no? En el área de la salud con el tema de las políticas del aborto legal y gratuito, también podemos visualizar las tensiones de estos diferentes sectores que se van a encontrar en pugna permanente. Y es así que se ve a las políticas sociales como una arena de disputa. A eso es que se refiere cuando plantea la autora que las políticas sociales es una arena de disputa entre estos diferentes sectores. Perfecto, Pablo. También agregar que la propuesta de Danani es empezar a trabajar las políticas sociales en plural en tanto campo, es decir, empezar a percibir cuáles son los distintos actores o agentes que ocupan determinadas posiciones en el campo de las políticas sociales. Esto es, tanto como vos decías, profesionales, técnicos, agentes en territorio, organizaciones barriales, que empiezan a disputar el sentido de la política pública. ¿Por qué? Porque en el mismo campo podemos encontrar los distintos sentidos de política pública en disputa, es decir, podemos encontrarnos un sentido de una política pública en términos asistenciales o una política pública social en términos de derecho. Por eso siempre lo consideramos, cuando vayan al texto a leer Danani, siempre piensen en esto, en pensar a las políticas sociales como un campo en disputa, como una arena en conflicto. ¿Bien? Después también, en el último ítem dentro de la presentación, van a ver que las podemos considerar como intervenciones sociales del Estado. No las únicas, sino como un capítulo de la política pública, ¿bien? Y que siempre operan dentro de la distribución secundaria del ingreso, a diferencia de las políticas laborales que operan dentro de la distribución primaria del ingreso. ¿Avanzamos un poquito? ¿Les parece? Bien, ahí va. Como decía Pablo recién, las políticas sociales contribuyen a constituir un orden como totalidad económica, política y cultural. Esto es lo fundamental quizá de las políticas sociales, que siempre se orientan a modificar las condiciones de vida de la población, tanto de manera progresiva como también, hay que decirlo, ciertas políticas regresivas. ¿Bien? Y cuando vayan al texto, van a empezar a trabajar la concepción de una política social en tanto arreglo cualitativo entre Estado, mercado y familia. Lo van a ver como una tríada. Estado, mercado y familia de Spin Andersen, que por ahí quizás lo estuvieron trabajando en otra materia. Y la invitación de Danani de nuevo es empezar a pensar
estas políticas sociales a la luz de estos arreglos. Es decir, no en tanto en qué cantidad influye el Estado, el mercado o la familia dentro de la provisión de bienestar de una política social, sino de qué manera y cómo. Es decir, cómo están articuladas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque podemos tener políticas sociales orientadas dentro de un Estado social con un Estado con fuerte protagonismo. ¿Bien? Y a la inversa, podemos tener estados mínimos con proyectos neoliberales, en Argentina en la década de los 90 o en la última gestión de la Alianza Cambiemos, con un estado mínimo que deja librado mucho al azar, es decir, al mercado. ¿Bien? Quizás para complementar, ustedes pueden pensar que estos arreglos cualitativos, a esta tríada le falta una pata, que son las organizaciones civiles, organizaciones de barrio, populares, organizaciones de la sociedad civil, influyen en estas vinculaciones entre lo que es Estado, mercado y familia. Entonces, cuando vean el arreglo cualitativo en Danani, piensen también en este tema de en qué medida las políticas sociales contribuyen a proveer bienestar, ¿bien? Pero sobre todo enfóquense en cuál es el sentido, de qué manera y cómo se articula el Estado, el mercado y la familia en esta provisión de bienestar. ¿Bien? Pablo, ¿algo más en esto o pasamos? Sí, sumando a lo que comentaba Ger, es ver a las políticas sociales de esta manera en su trayectoria global, como proceso, en donde estos tres actores, Estado, mercado y familia, no son de una vez y para siempre ocupando un lugar, sino que es dinámico. Y ahí tenemos como, por ejemplo, en los estados, por ejemplo, neoliberales, vamos al ámbito de educación, cómo se da la implementación del EGB, del polimodal, está en vinculación esa política educativa a un determinado tipo de Estado, ¿no? Lo mismo va a suceder en las políticas sanitarias y en las políticas sociales, ¿no? Están enmarcadas en un proceso y es por eso que se las ve en una trayectoria global. Como mencionaba Mariana en un principio, las políticas sociales durante el neoliberalismo, luego del consenso de Washington, van a tener una mirada, van a tener una perspectiva, ¿no? Esas políticas sociales subsidiarias de la política económica, esas políticas sociales donde se ve al sujeto como un sujeto pasivo, ¿no? Como un sujeto de beneficiario, no como un sujeto de derecho, y es por eso que se la ve en su trayectoria global. Y estos arreglos cualitativos entre Estado, mercado y familia, como les decíamos, no va a ser de una vez y para siempre, sino que van a estar contextualizadas. Y en determinado contexto, estos tres actores van a tener unas características particulares. Como dijimos, en los estados neoliberales van a tener determinadas características las políticas públicas y en los estados de bienestar, en los estados sociales, otras características, como para poner dos tipos de estados antagónicos en su función. Perfecto, Pablito. Excelente. Claro, como decía el compañero, yo acá lo que hice es poner un ejemplo. Pusimos un ejemplo como para poder bajar a la práctica mediante un ejemplo que estamos charlando. El Conectar Igualdad en Argentina, implementado en 2010, lo podemos establecer como una comparativa pensando en estos arreglos de esta tríada Estado, Mercado y Familia, con el programa bastante similar en términos de provisión de servicios, de equipamientos, de notebook a niños, niñas y adolescentes con Yo Elijo Mi PC en Chile. ¿Qué pasa? Estos programas aparentemente son muy similares en tanto a provisión de bienestar, pero difieren muchísimo. El Conectar Igualdad en Argentina alcanza a 3 millones de niños, niñas y adolescentes, mientras el programa Yo Elijo Mi PC en Chile tiene un público muy reducido de beneficiarios. ¿Por qué? Porque ellos lo piensan en términos de beneficiarios. Siempre alcanza una cuota, creo que es el 40-35% de aquellos niños en situación de vulnerabilidad social. En el caso de Argentina, el Conectar Igualdad alcanza a los 3 millones de niños sin distinción alguna. ¿Se entiende? Es un rol protagónico muy fuerte del Estado en uno y en otro visiblemente mucho menor. En términos de mercado, volvemos si quieren al arreglo cualitativo entre Estado, mercado y familia. El mercado no participa visiblemente y de manera protagónica en el Conectar Igualdad. En Chile sí.
¿Por qué? Porque directamente el niño accede a un descuento, es un 25 o 30%, y tiene que acceder al mercado para alcanzar su PC. En Argentina directamente se distribuye en los institutos escolares. ¿Bien? Ahí es muy interesante pensar en este tema de los arreglos cualitativos entre Estado, mercado y familia en distintos programas sociales y distintas políticas públicas como para ver de qué manera inciden. Yo insisto con esto que es muy, muy importante con esta cuestión, no en qué medida, sino cómo se articulan. Piénsenlo así, de qué manera y cómo. De qué manera el Estado contribuye a proveer bienestar o no, de qué manera el mercado participa, si es que participa, y de qué manera la familia tiene participación dentro de esa política social, si es que la tiene. ¿Bien? Bueno. Sí, continúa. Bueno, en relación al ejemplo que traía Ger, ahí podemos ver las diferentes visiones entre la universalización de una política pública y la focalización de una política pública, ¿no? Entonces, cuando se lanza una política pública, una política social, esta perspectiva que luego vamos a ver, ¿no? en cuanto a los enfoques, también subyacen las perspectivas de los sujetos, ¿no? Si son políticas focalizadas, en donde el Estado interviene en los sectores más vulnerables y también la concepción que se tiene acerca del programa, como traía Ger, una concepción del acceso a la PC como un bien mercantil y no como un derecho. Entonces, ahí en esas implementaciones de la política pública podemos subyacer, ver estas cuestiones que mencionábamos al principio. Cuando la política social se la ve solamente como una cuestión técnica y de procedimientos, en realidad también están encubriendo las visiones y las perspectivas teóricas e ideológicas con las cuales se llevan adelante. Y en este caso, unas perspectivas de universalización del acceso a las computadoras y en contraposición a una visión más focalizada y teniendo en cuenta a la computadora como un bien ostentable, ¿no? Un bien de consumo y no como un derecho. Perfecto, perfecto. Ahí en relación a alguna consulta que estaba en el chat, si no escuchan alguna frasecita por ahí quizás, no se preocupen que la clase está grabada, así que después la podemos colgar dentro de lo que es el aula web y la miran en asincronía. Bien, por último, el último ítem para trabajar en lo que es Danani es que siempre recupera los sujetos partícipes de las políticas. Bien, lo más importante es que cuando empieza a trabajar las prácticas, las concibe en términos de comportamientos más representaciones sociales. Es decir, ¿qué representaciones sociales tienen un conjunto o un grupo de sujetos, de personas, un grupo social, una clase social, una fracción de clase, como ustedes la quieren llamar, en torno a determinada concepción de esa política pública o de esa política social? Como decía Pablo recién, la podemos concebir en términos de beneficiarios con un conjunto de connotaciones negativas. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema de plan. El plan, si ustedes lo piensan en términos de su propia representación social, como lo perciben, siempre tiene en Argentina una connotación negativa. ¿Bien? Siempre piénsenlo en términos de qué representaciones sociales se sustentan o sustentan determinado conjunto de personas o de grupos en torno a cierta política social. ¿Por qué? Porque es importante. Porque si nosotros empezamos a trabajar en el campo de las políticas sociales, aquellas personas que están trabajando en territorio, se me viene a la cabeza también en una presentación, en la presentación del aula web, un estudiante que trabajaba en un CAPS, aquella persona que está en territorio y trabaja día a día en la implementación de cualquier política social, es importante recuperar, sobre todo, cuáles son las representaciones que sustenta esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona es la que implementa esa política social. Y al margen de que normativamente podemos encontrar un conjunto de leyes, disposiciones, decretos que sustentan una perspectiva de derechos, mientras hablo estoy leyendo a ver qué comentan en el chat, que sustentan una perspectiva de derechos, quienes los implementan son los sujetos del territorio. ¿Bien? A eso se refiere Danani cuando empieza a recuperar y quiere recuperar estos sujetos partícipes de las políticas y las prácticas de estos sujetos. ¿Bien? Sí. En ese sentido,
también Danania considera a los sujetos no solo, como decía Germán, no solo como meros destinatarios. Las políticas sociales hacen a los sujetos, pero los sujetos también con sus prácticas hacen a las políticas sociales. Un ejemplo de eso podemos ver el salario social complementario, que es parte de la puja de las organizaciones sociales para conseguir ese salario social complementario de las personas que están en cooperativas o desarrollándose en algún área con algún otro programa. Entonces ahí nosotros vemos también cómo las organizaciones de la sociedad civil, que luego lo vamos a ir desarrollando con Jiménez, también inciden en la cosa pública, incide con sus prácticas en las políticas sociales. Entonces, no se la considera de una manera solamente unilateral como a los sujetos como meros destinatarios, sino también los sujetos también hacen a las políticas sociales y con sus prácticas también generan políticas sociales, o luchan o bregan por políticas sociales. Es posible pensar a la asignación universal por hijos sin tener previamente el antecedente del Frente Nacional, del FRENAPO, ¿no? Estos antecedentes de organizaciones que fueron bregando por un ingreso universal, también son antecedentes de una política pública. Nosotros no podemos pensar el matrimonio igualitario sin pensar previamente la lucha del colectivo LGTBIQ, ¿no? Y así podemos pensar en los organismos de derechos humanos, ¿no? Y diversos organismos de la sociedad civil que también con su lucha y con su accionar también fueron generando instancias de colocar en la arena pública determinadas temáticas o bregando por conseguir determinados derechos. También hoy en día asistimos al movimiento de las mujeres, que hoy estamos hablando de determinadas cuestiones que tal vez hace años atrás era más circunscrito a lugares más acotados, ¿no? Bueno, pero esto también es producto de este accionar de los sujetos, de los colectivos, en virtud de lograr más y mejores derechos. Y es por eso que Danani también plantea este lugar de que las políticas sociales hacen a los sujetos, pero también los sujetos con sus acciones hacen a las políticas sociales. Bárbaro, Pablito. Sí, o también pensar, como para ir cerrando esta cuestión, en la participación de los colectivos sociales o en términos de análisis de los sujetos sociales en el IFE, en el ingreso familiar de emergencia o en las prácticas de cuidado barriales en el contexto de pandemia que estamos asistiendo. Bien, por eso yo cuando mencionaba el tema de la tríada, de los arreglos cualitativos entre Estado, mercado y familia, agregábamos también las organizaciones de la sociedad civil, que inclusive hay algunos autoras, bueno, hay una autora que es Pilar Arcidiácono que trabaja con esta tríada, quizás si se quiere más extendida, es agregar las organizaciones de la sociedad civil, porque son importantes cómo es que tanto se implementan en territorio como aquellos sujetos siempre son sujetos que participan en determinadas políticas y en determinados momentos de esas políticas, porque pueden participar tanto del diseño, implementación, de la evaluación de una política social, de una política pública, pero lo importante es que esos sujetos no se dan en el vacío, siempre están insertos en determinadas organizaciones, ¿bien? Con lazos más tenues, lazos más fuertes, pero piénsense digo, porque siempre nos pensamos cómo habitamos nosotros determinados campos. Habitamos un campo social, habitamos un campo de políticas sociales, habitamos nuestro campo laboral, con determinadas posiciones, ¿bien? Con ciertos alcances, ciertas limitaciones, pero siempre habitamos determinados campos y tenemos ciertas prácticas insertas, digamos, hechos cuerpo, en nuestro arsenal como para hacer frente a determinadas demandas o para interpretar determinada porción que se nos hace significativa de la realidad social. Es decir, yo trabajo en un municipio X, en una secretaría en educación, y yo filtro y participo e interpreto determinada cuestión de política social, ¿bien? Y con eso hago la política social. ¿Se entiende? Porque Pablo comentaba, los sujetos hacen a la política social porque en definitiva, de vuelta insisto, al margen de todas las normativas que sustentan una posición, inclusive una posición de derechos sociales, quienes hacen las políticas las hacen en territorio. ¿Bien? Pablo, ¿algo más que agregar con esto?
Sí, trayendo lo que mencionabas, y esos campos en donde nosotros nos desarrollamos y ustedes se desarrollan en sus prácticas profesionales, no son campos homogéneos, son campos heterogéneos, y es por eso que las políticas sociales deben ser analizadas en los términos de los diferentes proyectos sociopolíticos que se encuentran en pugna permanentemente. Bárbaro. ¿Les parece si pasamos al segundo texto? ¿Te parece, Pablito? ¿O continuamos con...? Más que nada por el tema del tiempo, ya estoy viendo que son 25 y por ahí tenemos un breve momento más que compartir para no extender más la clase. Bueno, lo que comentábamos de manera un poco más explícita. Los tipos de arreglos cualitativos, estos arreglos que comentábamos recién, Estado, Mercado y Familia, siempre dependen de los proyectos sociopolíticos que se desarrollan. Nunca se dan en el vacío, siempre acuérdense de eso, y siempre acuérdense que los distintos proyectos sociopolíticos pueden ser inclusive hasta antagónicos. Un proyecto de Estado social o Estado de bienestar es antagónico a un Estado mínimo de modelo neoliberal, ¿bien? Y estos distintos tipos de arreglos cualitativos van a ser diametralmente diferentes. Y por último, una provisión de bienestar de un Estado social, bien, lo que estábamos comentando recién, es distinta por los alcances, pero sobre todo por el sentido a los proyectos neoliberales, ¿bien? Un Estado de bienestar que promueve posiciones de derechos, una defensa de derechos con unas intervenciones del Estado en materia de políticas sociales, son muy distintos a los proyectos neoliberales, en Argentina, años 90, y el breve lapso de la Alianza Cambiemos 2015-2019. En tanto, uno promueve determinada posición de Estado de provisión de bienestar, enmarcado en un enfoque de derechos, y el otro, en tanto, piensa las políticas sociales de manera asistencial y muchas veces tomando a aquellos destinatarios y destinatarias de la política social como beneficiarios. ¿Bien? Bueno, pasamos un poquito más. Ahí va. Empezamos ya con el segundo texto, que es el texto de Gilberto Jiménez, Poder, Estado y Discurso. Ustedes tienen un solo capítulo, uno de los iniciales. Van a ver que Gilberto Jiménez, ahí leemos un poquito las participaciones del chat así lo hacemos más dinámico, pero van a ver que Gilberto Jiménez tiene alguna complejidad analítica, es un poquito más rebuscado, más que nada por la densidad teórica en relación a Danani. Cuando ustedes lean, si todavía no lo hicieron, los primeros textos, nosotros siempre recomendamos que empiecen por Danani, como para empezar a trabajar estas cuestiones de qué entendemos por política social, y después se apoyen en Gilberto Jiménez para empezar a trabajar sobre todo en relación a cómo consideramos al Estado, o cómo poder considerar al Estado desde una posición de ciencias sociales muy vinculada a las posiciones de política social o a las conceptualizaciones de política social en Danani, pero se enfoca mucho más y tiene una densidad un poco más teórica muy interesante para que le interese, sobre todo, trabajar este tema del Estado y empezar a ver cómo podemos abordar el Estado desde una posición muy interesante de Gilberto Jiménez. Pablo, ¿querés comentar algo? Empezar Sí. con el texto, como vos quieras. Yo mientras voy leyendo el chat y vamos contestando, ¿les parece? Así lo hacemos dinámico. Perfecto, así también vamos retomando algunas cuestiones del chat y la vamos incorporando. Bueno, en la primera parte del texto de Jiménez van a ver que Jiménez va a refutar tres visiones acerca del Estado. Una concepción axiológica, la concepción jurídica positivista y la concepción marxista economicista. La refuta porque él dice, bueno, el Estado... Pablo, perdona, acércate a la computadora porque cuando vas para atrás no se te llega a escuchar completamente bien. ¿Ahora? Sí, así se escucha bien. ¿Ahí mejor? ¿Ahora? Sí, Pablo, ahí se te escucha bien. Ahí está. Perfecto. Les comentamos que en la primera parte del texto de Jiménez vamos a ver que Jiménez refuta tres concepciones acerca del Estado. Una es la concepción axiológica, la concepción jurídica positivista y la concepción marxista economicista. Bueno, ¿qué va a plantear Jiménez? Que estas concepciones no logran cabalmente una aprehensión de la concepción del Estado. Y Jiménez lo que va a plantear es ver al Estado
teniendo en cuenta el componente de la historicidad. ¿Y para qué nos sirve eso a nosotros? Es en relación también, para verlo, en relación a lo que mencionabas anteriormente. El Estado no es de una vez y para siempre, inmutable y transhistórico. Nosotros vemos que a lo largo, más teniendo en cuenta, está escrito en perspectiva latinoamericana, el Estado fue mutando. Y estos tres actores, Estado, mercado y familia, fueron adquiriendo roles singulares teniendo en cuenta cada tipo de Estado. Entonces nosotros podemos ver en una primera parte un Estado oligárquico, un Estado liberal, un Estado social, un Estado neoliberal, un Estado desarrollista. Con lo cual queremos decir que este Estado fue teniendo características diferentes a lo largo de la historia. Y esta característica que fue adquiriendo el Estado va a tener su correlato en las políticas sociales y en las políticas públicas. Entonces, uno de los ítems que plantea Jiménez es precisamente la historicidad, el componente de historicidad a la hora de analizar el Estado, dado que el Estado no es de una vez y para siempre a lo largo del tiempo. Va a tomar para analizar al Estado dos dicotomías analíticas, una Estado y sociedad civil y aparato de Estado y poder de Estado. ¿Qué va a tomar como en la primera categoría analítica? Va a entender a la sociedad. ¿Se me escucha bien? ¿Hola? ¿Sí? Sí, perfecto. Va entre la primera categoría analítica, entre Estado y sociedad civil, va a tomar a la sociedad civil como estos entes en cuanto a sectores organizados no estatales, que en algún momento puede ser congruente o antagónico, pero nunca se encuentra por fuera del Estado. Un ejemplo de sociedad, de las sociedades civiles, podemos tener desde, puede ser, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, clubes de fútbol, si vemos el caso argentino, la sociedad, un ejemplo, la sociedad rural, que cumple un vector de poder a lo largo de la historia argentina, que podemos visualizar lo que a veces fue congruente y otras veces fue antagónico, pero nunca se encontró por fuera del Estado. De ahí podemos ver, por ejemplo, los episodios de conflicto, para traer ejemplo, ¿no? Conflicto del campo de 2008, ahí vemos este organismo de la sociedad civil en algunos momentos puede ser congruente y otros momentos antagónico. Lo mismo también como organizaciones sindicales y diferentes organizaciones sociales. Y esto nos ayuda a nosotros a pensar a las políticas sociales en virtud también de lo que mencionábamos anteriormente de Danani, ¿no? ¿Cómo inciden estos organismos de la sociedad civil en la cosa pública, ¿no? También en generar políticas sociales y políticas públicas. Entonces, bueno, los sectores eclesiásticos también son sectores de la sociedad civil que también pueden ser en algunos momentos, no son totalmente no homogéneos, vemos también que son heterogéneos a su interior, pero bueno, que en algunos momentos pueden ser congruentes y otras veces antagónicos, pero nunca por fuera del Estado. Bárbaro, Pablito. Sí, la invitación de Jiménez es esto, es a pensar a un Estado no de una sola vez y para siempre, sino siempre pensar que, ya lo veníamos hablando, no es un Estado neutro, no es un Estado que no toma posiciones políticas, no es un Estado histórico, no es un Estado que trasciende y sobrepasa a las formas históricas ni inmutables, sino que siempre varía a lo largo de la historia. Un Estado oligárquico es muy diferente a un Estado absolutista, a un Estado desarrollista, a un Estado liberal, a un Estado de bienestar, a un Estado autoritario, de facto, en definitiva. Y varía muchísimo las intervenciones que tiene en torno a la sociedad y a las intervenciones sociales ese tipo de Estado. Por eso dice Jiménez, es tan importante empezar a trabajar las conceptualizaciones del Estado, qué es lo que entendemos por Estado, y él dice, no vamos a poder desarrollar siempre una teoría general del Estado de una vez y para justamente y para siempre, sino que nosotros podemos empezar a trabajar algunos lineamientos generales, que es lo que estamos haciendo ahora, pero siempre tenemos que ir a la realidad social,
a determinado momento y contexto histórico para ver qué Estado es el que se está desarrollando en, por ejemplo, Argentina hoy día. Pensar, por ejemplo, cuáles son las diferencias de un Estado hace 4 años en Argentina al de hoy. Con determinadas variables, por ejemplo, cuál es el rol que ocupa el Ministerio de Salud hoy día en Argentina y cuál era el rol que no ocupaba porque directamente no había Ministerio de Salud hace 4 años en Argentina. Bien, cómo empezar a trabajar estas cuestiones a lo largo de la historia y sobre todo pensar en algún ciclo corto o algún ciclo largo, siempre en Jiménez lo van a ver, lo que es la forma del Estado, del tipo de Estado. Bueno, esa es una discusión que por ahí la dejamos por ahora porque es ahondar demasiado quizá en Jiménez para esta clase introductoria, pero siempre quédense con esto, quédense con que en Jiménez lo que van a encontrar es esta diferenciación de los tipos de Estado y cómo siempre tenemos que empezar a trabajar esta cuestión de la radical historicidad, es decir, siempre ir a la historia para ver qué tipo de Estado estamos trabajando en cuestión. Bien, bueno, avanzamos un poquito de manera un poco rápida porque se nos agota el tiempo. Bueno, y siempre lo que dice es que el Estado posee una autonomía relativa. ¿Por qué? Y esto lo tomamos actual porque quizás es un ítem que en Jiménez hay que prestar atención y no es tan fácil de entender. Jiménez sustenta una posición marxista, pero es superadora. Él dice, no es un instrumento de la clase dominante. El Estado no es un mero instrumento de la clase dominante, sino que el poder de Estado es la expresión de la correlación de fuerzas entre clases sociales. Es decir, al margen de una naturaleza del Estado, porque lo ocupa o lo sustenta determinada fracción de la clase dominante, siempre el Estado expresa una correlación de fuerzas entre las clases sociales. ¿Por qué? Porque siempre el Estado tiene autonomía relativa en relación a la sociedad civil. ¿Bien? Siempre hay organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el Estado, ¿bien? Que inciden en ese proceso de consenso social y que no permiten que el Estado desarrolle una política social o una política pública o cualquier tipo de intervención al margen del consenso que pueden sustentar en la sociedad. ¿Bien? Bueno. Y ahí aparece, ¿no?, la segunda dicotomía analítica que trae poder de Estado y aparato de Estado, ¿no? Ahí va, que justito lo agregué, perfecto. Lo que hace Jiménez es distinguir aparatos ideológicos y aparatos políticos. Los primeros se orientan hacia organizar una visión del mundo y los segundos hacia el ejercicio del poder político. Lo interesante de esto es que Jiménez considera las instituciones de la sociedad civil en términos de funciones. Algunas funciones de la sociedad civil, algunas instituciones pueden contribuir a organizar una visión del mundo. Por ejemplo, la Iglesia, las Fuerzas Armadas. Piensen de distintas instituciones que contribuyen a organizar visiones del mundo. Y algunas otras instituciones, un partido político de oposición o distintos partidos o organizaciones políticas, para contribuir al ejercicio del poder político. ¿Bien? Y es así que plantea Jiménez que el Estado va a ser un mix de dominación y de consenso. El Estado es el único que puede ostentar el monopolio de la violencia legítima. Y por eso es que plantea este mix de dominación y consenso. Cuanto más la sociedad civil, cuando plantean la segunda hipótesis, ¿no?, cuando más la sociedad civil se maneja a base de hegemonía, a base de consenso, es menor el brazo represivo. E inversamente lo contrario, ¿no? Lo podemos visualizar un ejemplo de lo que estuvo asistiendo el año pasado en Chile, ¿no? Cuanto va perdiendo el Estado hegemonía, va subiendo su brazo represivo. Y cuanto más el Estado se maneja a base de consenso y hegemonía, su brazo coercitivo es menor. Por eso plantea que es un mix de dominación y consenso. Excelente. Ahí comentaban en el chat que las iglesias también tienen posicionamientos políticos. Tal cual. La invitación de Jiménez es esta, es empezar a trabajar cuáles son el juego de insertar o empezar a indagar las instituciones de la sociedad civil vinculadas a esto, a la visión del mundo y al ejercicio político. Distingue unas terceras, que son los aparatos estatales, aquellas, por ejemplo, yo acá puse Fuerzas Armadas, que dependen directamente del Estado. Pero obviamente me podrán decir, bueno, pero las Fuerzas Armadas también tienen una visión del mundo. Sí. Bueno, esa es la invitación de Jiménez.
¿Les parece que finalicemos para no extendernos demasiado? Pablito, ¿querés agregar algo? Le damos al pie a Mariana o a Matías para cerrar. Sí, en relación al ejemplo que justo vos cerrabas de las Fuerzas Armadas, nosotros asistimos en nuestro país a también las Fuerzas Armadas, como también depende del Estado, pero también es un aparato ideológico, ¿no? Y que todos los golpes de Estado que se fueron dando, se fueron sucediendo a lo largo de la historia de Argentina, también principalmente tiene un tinte ideológico, que lo podemos visualizar. Perfecto. Por un lado, es un aparato del Estado, pero no deja de tener su visión ideológica. Exacto. Bueno, Mariana. No, está muy bien todo el desarrollo, me pareció muy claro, espero que a todos los demás también. Ahora vamos viendo igual si tienen consultas, si tienen preguntas. Hubo algunas intervenciones acá en el chat que podemos retomar y solo aclarar el tema sí, es difícil dando la clase. Es complicado. Matías estuvo contestando algunas. Solo aclarar cuando se refieren a sociedad civil, Jiménez comprende por sociedad civil el conjunto de poderes organizados en cuanto a no estatales, ¿no? Como esa aclaración que lo conceptualiza de esa manera Jiménez, para tenerla en cuenta. Y bueno, vamos viendo a ver qué consultas tienen, qué reflexiones también, porque acá en el chat fueron compartiendo sobre todo reflexiones. Si quieren, vamos leyéndolas y van también, si no vamos a usar ya, Germán y Pablo, la presentación, podemos correrla ahora para poder ver más las caras y ver si quieren ir haciendo alguna consulta, preguntas. Ahí va. Ahí Osvaldo Daniel Clemente comentaba, todos los golpes de Estado tuvieron un apoyo de sectores civiles. Claro, tal cual, por eso siempre hablamos de dictaduras cívico-militares eclesiásticas. Bien, siempre hay una porción significativa de apoyo, piénsenlo también en lo que pasa hoy en Bolivia, en las dictaduras. Hay cierta ficción de pensar las dictaduras militares, los golpes de Estado, de manera unilateral, es decir, pensar que las dictaduras siempre se sustentan por el mero acto de un golpe de Estado, es decir, de la entrada al Palacio de Gobierno de Fuerzas Armadas. No es así. Claramente siempre hay un apoyo de ciertos sectores. Los sectores son siempre vastos, porque para tomar por la fuerza un Estado no son sectores marginales aquellos que actúan, y siempre hay un poder de complicidad, hay que decirlo también, de ciertos sectores conservadores, inclusive en algunos lados, no todos los casos, pero sectores de ciertas creencias, catolicismo, por ejemplo. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué más? ¿Qué les pareció? Bien. ¿Demasiado agobiante por la primera clase? Demasiado confuso, ¿no? Perdón, yo estuve ahí contestando algunas inquietudes en el chat. Me parece que es muy buena la iniciativa de vincular los textos que por ahí van a resultar, más que nada el de Jiménez, un tanto abstractos y complicados, pero bueno, bajarlos a ejemplos y pensarlos en cuestiones cercanas y cotidianas, así como vienen haciendo, pensar la iglesia, el ejército, ayuda muchísimo. Así que bien ahí. Por ahí también comentaban sobre, bueno, que es importante también ver no solamente las políticas, cómo se planifican, sino qué pasa en la implementación a nivel más territorial, cuando hablábamos de las políticas sociales. También otra persona comentaba sobre, bueno, cómo no solamente las políticas se piensan desde un área estatal, se planifican allí, sino que, bueno, hay movimientos sociales, pasan cosas que ayudan a visualizar determinados fenómenos, como aparecía ahí la violencia de género, y bueno, que eso después es retomado y posibilita otro tipo de desarrollo. Vamos a ver también más adelante que va a haber textos vinculados a la cuestión de derechos y cómo se introduce esto en la política social, pero bueno, me parecía muy interesante este ejercicio que estaban haciendo en el chat de vincular los textos, la exposición a ejemplos. Ese es un buen camino.
Y como... Hola. Sí, ¿se escucha ahora? Ah, se escucha. No, justo leía el chat, que, bueno, uno de los comentarios, bueno, la Iglesia siempre tuvo un posicionamiento político. También podemos ver que no es todo un todo homogéneo, ¿no? Podemos ver desde las bendiciones del Cristo Vence en el 55, los aviones, al Padre Mujica, ¿no? Exacto. O también dentro de un mismo espacio, también hay diferentes actores con diferentes visiones y que están en pugna permanentemente, ¿no? Uno puede ver también dentro de los sectores de la iglesia la opción por los pobres, los curas tercermundistas, que tienen una visión diametralmente opuesta al Opus Dei, por así decirlo, ¿no? Entonces, no, también los espacios, todos los espacios en los cuales nosotros habitamos, acá también hay un comentario donde dice, incluso dentro del colectivo profesional de trabajo social conviven estas ideas antagónicas. Claro, justamente a eso nos referimos, ¿no? Dentro de un mismo colectivo, de un mismo espacio, confluyen diferentes proyectos sociopolíticos en pugna, trayéndolo a la luz de lo que plantea Dananis. Y bueno, era esa acotación que quería realizar en relación a los comentarios que ustedes fueron aportando. Bueno, ¿qué más? ¿Algún otro comentario? Sí, Virginia quiere decir algo. Sí, Virginia. No, que a mí se me ocurría, obviamente porque me resulta mucho más fácil esto que decía, que me tengo que aprender los nombres, Pablo, de poder todo el tiempo hacer el ejercicio de bajar a ejemplos, ¿no? Y siempre me pasa que trato también en este tema, por ejemplo, de bajar los ejemplos del territorio o el lugar en el que nosotros nos desempeñamos, ¿no? Digo, acá en el Partido de la Costa. Y se me ocurría pensar en, por ejemplo, el Partido de la Costa no tiene, no se caracteriza por tener gran cantidad de participación porque hay pocas organizaciones, a diferencia de, no sé, en el conurbano o el Tercer Cordón o en Buenos Aires, que se pueden visualizar más distintos tipos de organizaciones civiles, por ejemplo. Y que, bueno, igual es por ahí un poquito para ir cuando vayamos transitando la materia. Y había surgido también entre nosotros en algún diálogo en las materias anteriores esto de nuestra participación, en nuestro rol de trabajadores sociales. Yo, por ejemplo, visualizo esto, que la no existencia de ciertos personajes en el Estado hacen también claramente a la historicidad, por ejemplo, del territorio en el que nosotros habitamos. Más allá de lo macro, ¿no? Más allá de las políticas sociales a nivel macro, como la bajada de ciertas políticas sociales o la construcción de ellas también tienen que ver con esto, en el juego, en la interacción con los sujetos que conforman el Estado, la existencia o no de ellos, o de las poquitas que hay, bajo qué lineamientos ideológicos. O sea, no hay contraposición ideológica por acá, por ejemplo, en el Partido de la Costa. No hay organizaciones civiles que tengan una contraposición ideológica, política, y eso también está bueno poder analizarlo. O a mí se me ocurre, siempre me genera como un gran interrogante. O la no participación nuestra como trabajadores sociales, o por ejemplo, no hay una gran interacción con organizaciones sociales, por lo menos acá en el Partido de la Costa. Tenemos compañeros de otras zonas y de otros lugares que quizás sí suceda, o es mi percepción al menos. Sí, Virginia, justamente Danani nos invita también a poder leer esta dimensión microsocial de los procesos sociopolíticos, ¿no? Más allá de lo estructural, cómo se va dando, porque cada lugar va teniendo también sus historias, sus trayectos, sus procesos, y la implementación de las políticas públicas va adquiriendo determinado matiz de acuerdo también a los lugares, como vos mismo mencionabas. Sí. Y aún en una misma localidad, en un mismo lugar, como decía Pablo, también las características de las unidades ejecutoras de los programas, ¿no? Esto también va a redefinir la orientación que asuman las políticas sociales.
y las mismas, como también explicaban Pablo y Germán, los mismos actores que intervienen en la fase de implementación, cómo reorientan y resignifican a las políticas sociales. Exactamente. Y Por esto que ejemplo, vos también decías, Virginia, de no involucrarse, actores que no se involucran y demás, es también una posición, que el no involucrarse es también una toma de posición política y también redefine y también incide en el curso de las políticas. Tal cual. Ujú. Bien. Vero había pedido la palabra. No sé cómo hizo, me apareció una pestañita, Vero. Sí, con respecto a lo que decía Virginia, creo que esto también tiene que ver, y lo voy a relacionar con un texto que habíamos visto, con la manera de habitar el Estado, ¿no? Desde nuestra función también como trabajadoras sociales, como parte, ¿no? de ese Estado. Y sí, coincido totalmente con Virginia que acá en el Partido de la Costa tiene que ver con, quizás con, no voy a decir, no tiene que ver con un compromiso, pero sí con un compromiso político, digamos, ¿no? Esto de no involucrarse o no transitar ciertos espacios, y por eso creo que no hay tantas organizaciones civiles, ¿no? O el trabajo social no trabaja con otras organizaciones civiles. Creo que yo coincido totalmente con lo que había dicho Virginia, y creo que es eso, más que nada es la manera en que nosotras habitamos el Estado, este Estado, ¿no? No, yo también me parece muy interesante. Sí, el texto de Jiménez tiene una tónica así muy general y amplia, habla del Estado en mayúsculas, como si fuese en otro planeta, pero está bueno situarlo en un contexto. Y en este sentido es bueno pensar el lugar donde nos encontramos con el Estado. No es lo mismo el Estado-Nación y la administración pública nacional que la administración pública local, pero es parte del mismo Estado y está como relacionado con esa administración nacional. Así también no es lo mismo en la sociedad civil en general de Argentina, como para decirlo en términos amplios, como pensar, bueno, cuál es esa matriz o esa situación y esa relación Estado-sociedad civil a nivel más local. Es válido el ejercicio y esas categorías sirven para pensarlo en esa dinámica. Partido de la Costa con las organizaciones que hay o que no hay, participan o no participan. Nada, solamente eso. ¿Puedo hablar? No sé si Sí, Laura. no sé si me escuchan. ¿Se te escucha? Sí. Bueno, yo todavía no llegué a presentarme en el chat. Yo no soy de la costa, soy de Castelli, queda un poquito más cerca de La Plata, a mitad de camino entre Buenos Aires y Mar del Plata. A mí me toca por ahí otra posición como trabajadora social porque la mayoría de mis compañeros están ejerciendo la profesión, bueno, por ahí en alguna institución, bueno, instituciones educativas o de salud mental, o por ahí con un rol específico. A mí me toca estar dentro de del Estado municipal como en un cargo político. En este momento soy secretaria de Urbanismo y Vivienda. He pasado por varios lugares desde que arranqué en la política estatal. Arranqué en el Consejo Deliberante como presidente del Consejo Deliberante y después fui pasando al Ejecutivo en diferentes funciones. Entonces siempre estuve en un rol, no siempre, digamos, desde que arranqué, ¿no?, en la política, en un rol de... Me costó un montón, eso sí, me costó un montón participar en política porque no siempre el concepto que tenemos de la política es el mejor, y ese era mi caso. Para mí era un lugar en el que abundaba la corrupción y un montón de cuestiones y era peligroso porque mis padres venían de todo lo que pasó con el golpe y las desapariciones y un montón de cuestiones que a uno le cuesta participar, ¿no? Bueno, finalmente participé y entonces ya hace varios años que estoy desde un lugar de producción de políticas públicas. Y un poco en lo que es, ¿no?, esto de nosotros acá tampoco tenemos muchas organizaciones sociales,
antes de participar en política teníamos una ONG, nosotros éramos un grupo de diferentes actores donde formamos una ONG y trabajábamos en diferentes programas, diferentes cosas por Castelli, pero la realidad es que nuestros pueblos no están acostumbrados a manejarse con organizaciones civiles, y las organizaciones civiles participan poco en lo que es la dinámica de nuestros pueblos. Entonces siempre es como que se maneja más, ¿no?, desde la política, los programas o las cosas que puedan haber para garantizar derechos. Así que por ahí lo veo desde, es como que lo veo desde otro lugar a mucho de lo que vamos planteando. Muchas veces tengo por ahí otra mirada, por el hecho de estar metida desde el otro lado, ¿no? Más en la producción y en la bajada de políticas que en la ejecución concreta del trabajador social que tiene que estar en la calle permanentemente, ¿no? Que a mí obviamente eso es lo que me encanta y me fascina, porque yo tengo esa vocación. Pero bueno, en este momento estoy de este lado, y más particularmente desde hace varios años trabajando en la producción de políticas públicas de acceso a la tierra. Acá para los vecinos de Castelli, ¿no? Tenemos diferentes instrumentos. Entonces, nada, me súper interesa la materia, me súper interesa los textos que propusieron para leer, porque me parece que enriquece un montón a la función que tenemos que desarrollar y desempeñar, y tenemos un grupo re lindo de compañeros en donde todos nos enriquecemos con las experiencias de todos, así que en ese sentido está buenísimo que sigamos creciendo en esta profesión y con esta teoría que nos abre, ¿no?, las perspectivas y las formas de pensar y de ejecutar también. Se nota que son un lindo grupo, se los nota unificados. Agregaron una cosita más y les doy la palabra a mis compañeros. Sí, cuando Danani habla, en relación a lo que vos comentabas de la gestión de las políticas, cuando Danani habla de disputar el sentido y de los sentidos propios de la política social en términos de campo, es eso, desde las distintas posiciones, empezar a disputar los sentidos. ¿Sí? Es eso. No es que necesariamente tiene que estar insertos en territorio y en una posición particular de implementación, sino tanto a diseño en los distintos estadios de la política social, diseño, su implementación, su ejecución, inclusive en evaluación, podemos participar siempre disputando los sentidos. Y eso quizás es lo más, a mi parecer, del texto de Danani, lo más relevante en términos de lo que a mí particularmente me interesa muchísimo. Ahí va, Pablo, me parece que está... Dos cositas. Un ejemplo, trayendo lo que planteaba Mariana, de cómo se da esta implementación de la política pública en lo microsocial, ¿no? Puede ser un ejemplo, una salita, puede haber un centro de salud donde hay una política de acceso universal a los anticonceptivos, pero puede haber al interior, o sea, estructuralmente hay un acceso universal a los anticonceptivos, pero tal vez cómo se da la correlación de fuerzas en ese centro de salud, puede haber que te retasen, te obstaculicen o vehiculicen el acceso a los anticonceptivos. Y eso se da mucho. Entonces uno dice, bueno, pero es una política universal, todos tendríamos que acceder. Bueno, depende cómo se va dando en lo microsocial, en ese espacio, esa concepción que se tiene del otro, ¿no? Como esa concepción del embarazo adolescente, por ejemplo, o de la mujer, o del acceso, puede hacer que se obstaculice o se vehiculice el acceso a una política pública que es estrictamente de carácter universal. Entonces, por eso también en lo microsocial vamos a ir viendo estas tensiones también. Y eso tiene que ver también de cómo se dan los componentes hacia adentro de esos espacios laborales que todos habitamos. Y una pregunta, Laura Holguín, ya que decías que venía de Castelli. Había escuchado que se había dado en Castelli la política de procrear bastante particular dentro del municipio, ¿puede ser? Que se había apreciado en su momento desde el municipio comprar a granel materiales para después distribuir o lotear de manera particular en ese municipio. Había escuchado que esa política se había dado en Castelli de una manera muy particular
y con una impronta de la iniciativa municipal. ¿Puede ser así? Sí, exactamente. Nosotros con el primer Procrear trabajamos desde el primer momento porque en realidad lo que nosotros teníamos como beneficio, digamos, es que teníamos mucha tierra municipal porque desde que comenzamos a trabajar en el municipio, lo primero que hicimos fue implementar políticas de tierra. Bueno, arrancamos con un instrumento bastante controvertido como fue la expropiación, ya después por ahí les puedo pasar lo que estuvimos haciendo. En realidad de todas las tierras que se planteó expropiar, llegamos con una sola a la expropiación, con lo demás se pudo llegar a un acuerdo, pero con esos procesos que fuimos haciendo teníamos mucha tierra municipal. Entonces, al momento en que llegó el Procrear, nosotros propusimos, con el fideicomiso del Procrear, que nosotros como municipio poníamos la tierra y el Procrear le daba los créditos a cada uno, ¿no? A cada persona, pero hicimos un programa especial en el que todos, digamos, se contrató el mismo constructor para abaratar costos en los materiales. Entonces fue un proceso comunitario que planteamos. Llegaron, fueron peleas con muchos, porque están los colegios de arquitectos y de agrimensores, y los colegios de escribanos, y un montón de cuestiones en donde la gente tenía que gastar un montón de plata de lo que le daban del crédito en la escrituración, en un montón de cuestiones que nosotros como Estado se las podíamos garantizar sin que tengan que gastar en esas cosas. Pero bueno, fue como sentarse a plantear esas diferentes cuestiones y llegamos a que puedan, incluso el caso más emblemático fue el de una cooperativista de Cooperativas de la Argentina Trabaja, que ella con su sueldo de cooperativista más la asignación universal, madre soltera con muchos hijos, muy laburadora, pudo acceder a su Procrear, pudo construir, y después ella quiso entrar en la cooperativa de construcción para poder construir casas para otros. Fue la primera cooperativista de todo el país que pudo ingresar de esta manera, pero ¿por qué? Porque también hubo un Estado municipal por detrás que le pudo garantizar otras cuestiones para que pueda llegar. Pero tanto en ese primer Procrear como en el segundo, que ya se planteó compra de terreno más construcción, donde nosotros también pusimos tierra municipal a disposición y la gente solo pagaba lo mínimo que el Procrear daba para la tierra, no se les cobraba la tierra a valor mercado. La gente pudo acceder, también se trabajó un proceso comunitario, entonces pudieron aprovechar toda la plata que les daba el Procrear para construir realmente su vivienda. Así que fue un proceso muy bueno. Ahí podemos ver cómo una política de nivel estructural adquiere en un lugar en particular una dimensión específica, y cómo también estos organismos de la sociedad civil, como entes no estatales, como los colegios de escribanos, agrimensores, también a veces son congruentes y otros antagónicos, pero están en disputa en la implementación de poder, ¿no? Porque es disputa de poder en la implementación de una política pública. Entonces ahí creo que podemos visualizar, cuando me mencionabas que venías de Castelli, que trabajabas en vivienda, me acordaba que había sido bastante emblemático la experiencia de Castelli. Pero bueno, vemos cómo lo estructural adquiere características particulares en determinados territorios, que eso da cuenta también del componente de las características de ese lugar donde se implementa, que es diferente a otros. Y cómo también juegan estos sectores de poder en donde, bueno, el colegio de escribanos, de arquitectura, los grandes, el hecho también de comprar a granel material que abarata costos, la tenencia de la tierra, que es un problema medular de la historia argentina, bueno, empiezan a entrar en juego y en tensión, y es por eso que vemos el Estado como un espacio de disputa entre los diferentes sectores que están en disputa permanente. Y ahí creo que tal vez en ese ejemplo lo podemos visualizar, tanto lo que plantea Danani como lo que plantea Jiménez, ¿no? Mari, estás silenciada. Ahí está. No, digo que gracias, que me avisaste, Germán.
me autoescuchaba. Era muy interesante mi aporte para mí misma. No, digo que lo que quería decir era al revés, que me parece un aporte lo que Pablo trajo y Laura relata como experiencia bien interesante, pero aparte que es un caso que pone justamente, que ejemplifica todo el desarrollo que estamos dándole hoy en esta materia a lo que en lo que empezamos a trabajar. Y cómo también a partir de... ¿Cómo? No escuché. A partir, decía, de las intervenciones que fueron teniendo, también cómo nos lleva a pensar la propia intervención, ¿no? Y el propio lugar que cada uno ocupa desde el posicionamiento que tiene a nivel el posicionamiento y cómo interviene también modelando a la política, ¿no? Y también otra cuestión que quería decirles es que Danani lo introduce así bien explícitamente también, como es todo un marco teórico que estamos desarrollando también y una serie de categorías que fueron explicando con mucha precisión Germán y Pablo a partir de los aportes de los dos textos que tomamos para la clase de hoy, que también nos sirven para analizar a las políticas, ¿no? Y desde ese lugar poder pensar la intervención. Pero también desde el punto de vista analítico de las políticas, que todo este marco nos lleva hacia ese lugar también. Así que me parece también interesante. Algo que quería decir, porque estoy hablando de intervención, que no quiero estar camuflada, que yo soy psicóloga de profesión de grado. Digo esto porque también el campo de las políticas sociales es interdisciplinario. Y en ese sentido, digo porque trabajo en la Facultad de Trabajo Social desde el año 92, 93, entonces estoy muy ensamblada con los compañeros y las compañeras de trabajo social. He participado en equipos de investigación donde hemos trabajado justamente como temática la intervención del trabajo social en el marco de políticas sociales, así que hablo como si fuera, pero no soy. Así que digo, no quiero ser ningún ingeniero que no es ingeniero, así que lo aclaro. Estoy hablando en estos términos porque, bueno, me siento emparentada y porque vengo trabajando hace años desde esta perspectiva, pero bueno, blanqueo esto porque sí, desde qué lugar lo digo también, ¿no? Y esto resaltar, ¿no? También como el campo de las políticas sociales también es interdisciplinario, entonces desde distintas miradas también se puede ir enriqueciendo. Por ejemplo, algo que trabaja Danani en el texto, que mencionaron Germán y Pablo también, es el tema de las representaciones y de los comportamientos generando prácticas. Esas prácticas sociales también intervienen y van reorientando a las políticas sociales. Bueno, y sobre esa cuestión de las representaciones hay mucho para pensar en términos de lo que también hoy se introdujo como aparatos ideológicos y cómo también van redefiniendo la práctica de los diferentes actores y agentes. En ese sentido es lo que en el video también les transmitía, con capacidad de agencia, ¿no? Con capacidad de ir interviniendo activamente en el curso que asuman las políticas. Bueno, no sé si quieren comentar algo más. Ya son 12, casi 12:10, ya alguien se fue despidiendo para que no se haga tarde y si quieren comentar algo más, y si no, vamos haciendo un cierre de la clase de hoy. Y nos vemos en 2 semanas, el viernes, dentro de 2 semanas, que ahora no sé la fecha, a ver, yo tengo acá el cronograma, lo tenía acá abierto. El viernes 28, el texto es García Delgado. Y para el sábado 29, que ahí nos marcaba, creo que es Marcela, ¿no? La que había intervenido con el tema de las lecturas, Zambrini, Suani y Andreanacci. Son 3 textos para el sábado. Vamos a ir haciendo una relación entre esos materiales, vamos a ir viendo en profundidad cada uno de ellos, pero estableciendo esa relación. Para cuando vayan abordando las lecturas, desde Zambrini es Ernesto Zambrini, que es
el titular histórico de política social en la Facultad de Trabajo Social, que se jubiló el año pasado. Además es mi esposo, así que blanqueo todo, yo no les voy a ocultar nada. Así que Ernesto es el autor de esa ficha de cátedra de Orígenes de la Seguridad Social, que toma desde una perspectiva de historicidad, que es la que hoy estuvimos viendo con los aportes de Jiménez y de Nani, los orígenes de la seguridad social, en el caso argentino. Después el texto de Andrenacci, les comento para cómo ordenar las lecturas. El texto, de Isuani, es un texto desde el cual vamos a trabajar la caracterización del Estado benefactor y del Estado keynesiano. Y ese texto introduce lo que es la caracterización a partir de la crisis del régimen de acumulación que tuvo lugar a mediados de la década del 70. Entonces, a la hora de abordar el texto, es poner foco en la caracterización del Estado benefactor keynesiano y las hipótesis que va tomando el autor para pensar a quién se le atribuye la responsabilidad de la crisis, ¿no? Si al Estado benefactor o keynesiano. Es un poco esa la pregunta rectora del texto y va desarrollándolo desde esa perspectiva. Y el texto de Andrenacci, en realidad son tres autores, Andrenacci y Falapailovich, hace una caracterización del Estado benefactor en el caso argentino, que lo ubica bajo el contexto del peronismo clásico, considerando el periodo 43-55. O sea que lo que vemos es como en esa tríada de textos una perspectiva histórica y luego una relación bastante ensamblada entre el Estado benefactor y el Estado benefactor como rasgos centrales y luego su caracterización en el caso argentino. Esto para que ordenen para darles datos como para que puedan ordenar las lecturas, ¿sí? Bueno, no sé si quieren comentar algo más, si quieren preguntarnos algo, ¿no? Bueno, ¿les sirve entonces así que abramos la clase? ¿Quieren, si podemos hacerlo, porque lo vamos a tener seguramente preparado, si no el viernes podemos abrir la clase de viernes y sábado, así cuando nos vemos el sábado, estoy pensando que así cuando nos vemos el sábado ya tuvieron oportunidad por lo menos de ir viendo algún video o de ir viendo los materiales. ¿Les parece mejor? Abrimos las dos a la vez el sábado. Venía pensando eso mientras estábamos en la clase. Los viernes, sí, podemos abrir el viernes la clase de viernes y sábado. Así cuando nos vemos en el espacio del sábado, ustedes ya tuvieron algún acercamiento al aula virtual y pueden aprovechar el espacio para consultar o comentarnos algo también. ¿Sí? Todo lo que pueden abrir, porque yo hoy estoy haciendo un acting de que tengo tiempo y que todo después la mayoría o algunos de nosotros trabajamos también como personal esencial, así que todo lo que esté abierto todo el tiempo hacemos eso, abrimos el viernes de la clase, abrimos las dos clases de viernes y sábado, así se puede optimizar mejor este espacio, me parece. Y hacemos eso. Y cuentan con, ya como les dijimos, cuentan con el cronograma de estos primeros dos módulos, están publicados en el aula virtual y tienen el enlace al Drive. O sea que ustedes pueden ir avanzando con las lecturas. ¿Sí? Con ese orden. Si quieren. Bueno. Claro, y sí se puede, porque también estamos, es un tiempo particular y es bien complejo este tiempo, ¿no? Así que la situación que estamos viviendo, así que en la medida que pueda. Bueno, yo vuelvo con compañía en 15 días igual. ¿Cómo? No te escuché. En 15 días yo ya vuelvo con compañía, digo, y vamos a hacer dos, así. Ah, ¿sí? Bueno. Bueno. Espero poder conectarme. Bien. Bueno, la clase queda grabada, yo ya ubiqué dónde guardarla, que me daba un poco de temor de tener esta responsabilidad, pero bueno, ahora me quedo un ratito hasta verla convertida en video, para que no se me vaya a perder. Y así todos pueden disponer de la clase.
Bueno, los saludamos entonces, les mandamos un abrazo, la verdad un gusto conocerlos y que Chao, un gusto. muy interesante todo lo que nos transmitieron, ¿no? Así que un abrazo. Bueno. Acá, espera que me